Bueno, vamos entonces al lío y yo creo que el lío empieza por Marte, ¿no? Como realmente, sí, ahí efectivamente Héctor lo tiene puesto de fondo de pantalla. Parece que estés ahí literalmente. Marte cicleta, Marte moto. Si empieza por Marte, pues puede ser cualquiera de estas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas empiezan por Marte. Martini, en fin. Bueno, ese casi. Siempre he pensado que Martes. por esto que se dice ahora amartizar, para mí podría ser amartinizar, que es ponerte un martini, ¿no? Estaría bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con mucho entusiasmo, ¿no? De esta misión Mars 2020 que, bueno, despegó en 2020, de ahí Mars 2020, y que lleva este rover Perseverance, que es el Percy, mejor vamos a decirlo así, ¿Percy que se escribe con C o se escribe con S? Porque yo lo escribía con, con S y ahora veo que la gente lo Lo escribe dicen con con C. C. con C. Es, La es que cuenta es oficial diminutivo del de rover, Percival, ¿no? Algo así. la cuenta oficial del Claro, rover por lo pone con eso C. es diminutivo de lo que no significa. Entonces es muy Son raro. así. Igual que Churi. Bueno, Sí, exacto. bueno, las comparaciones tal. Bueno, afortunadamente todo fue bien. Le estuvimos contando la semana pasada, pues todas las fases previstas, ¿no? De ese proceso, el EDL famoso, que es el Entry, Descent and Landing, el entrada, descenso y aterrizaje, que es muy espectacular. Está muy copiada, como le decíamos la semana pasada, de la de Curiosity. Para abaratar costes, se intentó que esta misión fuera lo más parecida posible a Curiosity en cuanto a su arquitectura. Y el tema de uno de los ingredientes nuevos que introducía era ese elemento de, digamos, de análisis en tiempo real con cámaras del terreno, la navegación relativa al terreno, Terrain Relative Navigation, que le iba a permitir ser mucho más preciso en el lugar de aterrizaje, ¿no? Y eso es lo que iba a permitir aterrizar en este sitio tan interesante, muy cerca de, en fin, zonas peligrosas, pero que ya se tiene suficiente confianza en que podemos llevar el rover a donde nos apetece para ir a los sitios interesantes y no como en los tiempos de las Viking, que tenías una elipse de incertidumbre de 200 kilómetros, que es como decir, imagínate, yo apunto a Valencia, pero lo mismo que en Madrid. O sea, tienes que buscar una llanura tremendamente grande y llana, ¿verdad? Bueno, no sé cómo quieren plantear un poco el debate, ¿no? sobre la misión. Supongo que estos días, yo al principio, cuando empecé hace casi una semana a planificar lo que íbamos a tratar en este episodio, pensé que esto sería una noticia breve, pero según hemos ido aprendiendo cosas, viendo fotos y tal, creo que todos nos hemos ido entusiasmando, ¿no? Y Hmm. seguramente nos va a apetecer hablar bastante más rato de Marte, ¿no? Así que si quieren podemos dedicarle un buen ratito. Y una cosa que podríamos hacer es, bueno, empezar un poco por las reflexiones que le produzca a cada uno, ¿no? Lo que hemos visto estos días. Y si quieren, así como introducción general, y luego si quieren lo que podemos hacer es poner el audio de este vídeo que se ha hecho se ha compartido mucho en redes sociales, en Mm. el que pues vemos en fin, con cámara, ese aterrizaje tan bien documentado que hemos tenido con el audio de la sala de control y podemos ir comentando lo que va pasando en cada momento, ¿no? Si les parece. Qué Pero pena bueno, que no les funcionase el micrófono durante el descenso. Mm. ujú, Porque Sí. eso hubiera. Yo pensé, si sale bien eso, lo pone Héctor en el coffee break seguro. Toda la secuencia con el audio de la nave. eso De, hubiera estado muy bien. Ujú. de hecho, yo estuve pensando, lo que pasa es que era demasiado pronto, pillarlo el viernes para la radio, pero lo que pasa es que el viernes no había salido todavía Claro. y fue el lunes cuando se supo que encima no lo había podido grabar. Sí, y Héctor Vives, ¿estaba planificado que se pudiera escuchar ese sonido de todo el Sí, descenso? de hecho el micrófono dijeron que era una de las cosas que pusieron para asistir al descenso de, o sea, igual que las cámaras para grabar toda la secuencia, el micrófono estaba puesto para eso también. Y Ujú. ahora lo tendrán, o sea, como es un componente comercial, no está diseñado específicamente para Marte, sino que han sustituido algún componente y ya está. Lo usarán durante la misión lo que dure. Si se estropea, pues no era un componente vital. Pero Pero Vale. lo no habían se ha puesto. estropeado definitivamente, simplemente no grabó durante el descenso y ya está. Sí, es que Sí, no, no, no es de hardware el no es de problema. hardware. No. Dicen que a lo mejor algo se les pasó al programarlo porque con todo el flujo de datos que había durante la secuencia de descenso
a lo mejor no llegó a grabarse eso bien o algún fallo de comunicación. Yo no tengo una sabemos. teoría con eso. Yo tengo una teoría con eso. Uy. Y es que, Miedo. no, a ver, lo que yo he leído por ahí es que que hubo un problema en un protocolo de comunicación, o sea, un tema electrónico, ¿no? De control, Sí. que se reseteó y bueno, y ya funciona bien. A ver, yo que llevo años ya llevando la parte técnica de un podcast, a veces te pasa que empiezas a hablar y se te olvida darle a rec, ¿vale? Estas cosas pasan en los podcasts y me extrañaría que no pasaran en otros ámbitos de la vida. Esto tiene toda la pinta de que algún becario, que son quienes suelen fallar en estas cosas, empezó todo yo lo entiendo, o sea, con toda la emoción del EDL, no sé qué, pues te olvidas de darle a rec. ¿A quién no le ha pasado? Por cierto, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, el propio Perseverance computa como becario, ¿no? Acaba de llegar, al fin y al cabo. Tiene Sí. una experiencia prácticamente nula. Bueno, tiene unos meses. O sea, ¿cuenta la parte del espacio? Yo creo que no, porque Marte es diferente, ¿no? El espacio es Sí, otra pero o sea, el tema con la misión Curiosity y el rover es que todo el software necesario para la parte espacial no está en la parte de la nave que es para ir por el espacio, sino que está en el propio rover también. O sea, Sí. el rover aterriza en Marte y luego tiene que hacer una actualización de software tremenda porque tiene todo el software preparado para el vuelo espacial. Y tienen que Claro. quitarle eso de la memoria y ponerle la parte de controlarlo como rover de superficie. Ujú. Así que no sé. No sé, yo creo que, como todo el mundo sabe, hoy en día es mucho más fácil que arreglar las cosas comprar otra. Entonces, si les ha fallado ese micrófono, pues que compren otro. Ya está. Sí, pero en Marte, vamos, Que Amazon se lo lleva. Y Héctor Vives, ¿les envían desde la Tierra una vez que ha aterrizado la nueva actualización del software? Es que eso puede Sí. generar problemas de errores. Puede haber algún error en la transmisión Hombre, y quiere tienen que grabarlo. asegurarse, o sea, lo mandan y creo que eran unos cuantos. No sé si llegaba algún mega o no. Pero se lo mandan, tienen que comprobar que el archivo ha llegado entero y bien y luego ya lo instalarán. Ujú. Es como cuando te bajas un documento, si está corrupto, dice este Sí. no. Vale, vale. O sea, Sí, es sí. verdaderamente pequeñito. Es que un mega es muy poco. Yo creo que es más, pero son pero eso que. comandos. Es que tampoco, es que estamos mal acostumbrados, pero si tú quitas del mundo las imágenes, Toda la los interfaz vídeos gráfica no le hace falta. y todo, Internet te cabría en un pendrive, que es código, o sea, Sí, sí. son Bueno, comandos. sí, sí. Sí, la No tasa sé cuánto era, pero. de transmisión de datos, creo recordar que eran 2 megabits por segundo. O algo así, o por minuto, por segundo. 2 megabits por segundo, eso es en la situación óptima. Sí, sí, Claro, sí. Sí, cuando va a ser la máxima, sí. servidor, ¿no? No sé, no recuerdo qué satélite, creo que el Mars Reconnaissance Orbiter. Sí, Sí, usan los varios, 2 megabits pero. por segundo se da la cifra de MRO, pero hay varios. Creo que hay, no sé si son 5 o 6. Hay una cosa que se llama la Mars, ¿cómo es? Relay Network o algo así, que es una especie de red de comunicaciones en Marte. O sea, ya tenemos una infraestructura de Internet en otro planeta. Sí. Claro, es el Claro. Internet de Marte, realmente se llama así. La Internet de Marte. O sea, esto no se ha divulgado lo suficiente. Ya hemos puesto Internet en Marte, ¿vale? Mm, Entonces sí, hay 5 o 6 orbitadores, ¿no? Es un protocolo que en principio definió la NASA, pero que las últimas misiones de la Agencia Espacial Europea también se han adherido. claro. Y Hombre, también, suponemos que es porque cuando llegue el Mars Express tendrán que usar los de la NASA también. Entonces Mm. será hoy por ti, mañana por mí. sí, es una colaboración. Pero claro, el satélite solo... también por eso mucha gente preguntaba, bueno, pero ¿por qué solo nos han mandado estas imágenes cuando se produjo el aterrizaje, ¿no? ¿Por qué solo hay estas imágenes de tan mala calidad, de tan baja resolución y tal? Y bueno, lo primero es que esas imágenes que vimos todavía está puesto la tapa Sí. delante de la lente. Pasa que es una tapa transparente y se podía ver a través. Y luego son imágenes de baja definición. Las buenas empezaron a llegar después, pero es lógico porque la telemetría con Marte es muy limitada. O sea, que, Sí. Es que, a ver, se programó el aterrizaje para que llegase cuando estuvieran a la vista la Mars Reconnaissance Orbiter y la Mars Odyssey, creo que era. Odyssey, que se llama así porque se lanzó en 2001, Odisea en el espacio. Ah, mira qué bonito. No Ah, Sí, sabía sí, no eso. lo sí. sabía. Y llegó en 2002, igual que la Mars 2020. Mm. Y se hizo para que durante la secuencia de aterrizaje estuviera cubierta toda la misión mientras pasaban por encima. Y desde que tocaba el suelo hasta que la Mars Reconnaissance Orbiter se ponía en el horizonte, quedaban 90 segundos. Ujú. En los 90 segundos tenía que acabar de mandar todos los datos de si estaba bien y funcionó todo correcto.
esperar a que se sitúe todo, o sea, que el polvo se despeje un poco, que haga las comprobaciones que toquen y mandar las imágenes que pueda. De hecho, no mandó 2 imágenes, sino 3, y la tercera no llegó del todo. O sea, si ibais a la página de imágenes en crudo, digamos, había 2 imágenes completas que fueron las que pusieron en la nota de prensa, o sea, en la rueda de prensa, en la de delante y la de atrás, y había una que tenía un trocito de imagen solamente y el resto en negro. Pero es por eso, o sea, Creo que son 8 minutos lo que está en el cielo, el orbitador. es muy poquito. Es que Entonces, además la zona de aterrizaje estaba ya más allá del horizonte, visto desde la Tierra. O sea, los últimos minuto y pico creo que era, se ponía la sonda por detrás de Marte respecto a nosotros y ya estaba dependiendo solamente de la repetición de la transmisión por parte de la Mars Reconnaissance Orbiter. Entonces, cuando la Mars Reconnaissance Orbiter se puso por debajo del horizonte respecto a Perseverance, ya está. de hecho, hay un momento, lo iremos luego durante esa retransmisión, en el que hay un momento que dicen justo eso, dice, tenemos señal de MRO. Claro. Está haciendo justo ese comentario. Sí. Hay 3 formas de comunicación que tiene la Perseverance, ¿no? Quizás podemos dar ese detalle. Por una parte está la normal sería esta que estamos diciendo, utilizando los orbitadores, que eso es como una antena de UHF. Entonces la sonda le manda la señal al orbitador y el orbitador, por ejemplo, el MRO, la reenvía a la Tierra. Y esos son, si le dedicas toda la telemetría solamente a retransmitir eso, son 2 megabits. ¿Vale? 2 megabits por segundo. Eso es lo mejor que Y puedes si tener. pasa justo por el cenit, o sea que puede pasar más abajo y ya es... Eso es lo óptimo. Y suponiendo que nadie más, suponiendo que ningún otro rover esté viendo vídeos de YouTube de gatitos ni nada. O sea, si toda la telemetría de Marte es para la Perseverance y el rover no tiene nada más que mandar, perdón, el satélite, el orbitador, no tiene tampoco nada más que mandar, pues claro, estos son orbitadores que están haciendo su ciencia también, ¿vale? Que están también haciendo sus cosas y mandando sus datos, ¿no? Y esa es una. Luego hay un segundo sistema que es una antena de alta ganancia, de banda X, que esa es capaz de enviar señales directamente a la Tierra a las estaciones de la Deep Space Network de JPL, de la NASA, que hay una en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, otra en España, en Madrid, y otra en Australia, en Canberra. Lo cual, dicho en un lenguaje un poco más llano, significa que te hace falta una antena muy grande para poder escuchar esa 70 señal. metros creo que era Sí. de... Y de hecho una no te hacen falta 3 para que siempre haya una apuntando a donde quieras recibir, ¿no? Sí. Y con esa llegas a tener una telemetría, el rover podría llegar a algo así como del orden del kilobit por segundo. O sea, ya estamos en módem de los 80. Claro. Pero los comandos desde la Tierra se mandan directamente al rover, recibiéndolos con esa antena. O sea, no suelen mandarlo a un satélite y que el satélite lo mande al rover. O sea, para mandar datos de Marte a la Tierra, para tener mayor transmisión de datos de todas las imágenes y etcétera, ahí sí que lo hacen a través de satélites. Pero para las órdenes y tal lo mandan directamente al rover. Tal vez para evitar que se haya de replicar en algún sitio, introducir errores o algo por el estilo en el camino, no sé. O supongo que como hace falta menos datos, como son solo órdenes Mm. y actualizaciones de software y tal, Sí, no hay que mandarle vídeos al rover, pero recibirlos sí. supongo que es para no interferir con el resto de telemetría que haya, ¿no? Con Sí. otras necesidades Ujú. en fin. Y luego hay una tercera antena también de banda X que tiene menos potencia y que, bueno, ahí la velocidad de transmisión es como tú tecleando, básicamente. O sea, es 0, pocos K por segundo, ¿no? Y esas son las formas de comunicación que tienen. Esta última tiene la ventaja de que no es omnidireccional, o sea, no hace falta apuntarla a algún sitio. Entonces, si el rover despierta tras haberse reiniciado y no sabe qué hora es, no sabe dónde está la Tierra y manda esa señal para que cuando reciba datos ya podré hacer cosas. Ujú. Exactamente. Sí, la anterior es direccional, efectivamente. Tienes que apuntar la antena a la Tierra. Y apunta con un sistema fabricado en España. Ah. Hay que Vale, señalarlo. esa es la parte de la antena fabricada Sí, en España. el sistema de apuntado de la antena de alta ganancia está fabricado por Sener, una empresa española. Ujú.
Si hubiera sido un señor me habría parecido estupendo. Está fabricado por Senner, aquí tiene su despacho, él recibe aquí el acero y luego le da forma. Estaría genial. Sí, la participación española, bueno, hay bastantes cositas, ¿no? Está la estación meteorológica, Sí. que ya hay experiencia. Nos decía Jorge Pla García que, ¿cómo es? Que España es el país que más estaciones meteorológicas tiene en otro planeta. Claro. Porque tenemos 3, ¿no? En Curiosity, la Sí. REMS, em, En Insight. en Insight, efectivamente, Twins. y esta que va, Twins, y esta que va en Percy, que se llama, ¿cómo se llama esta? Meda. Meda, exactamente. Esto Bueno, de tener que buscarle un nombre a cada Sí, estación porque meteorológica que le es lo pones mismo, pero hay que cambiarle. Es que, bueno, esta en realidad mide más que REMS. O sea, Mide seguro más que cosas. son distintas la una de la otra en cosas, en detalles y tal, pero no sé, también le podrían llamar a todas igual, no pasaría nada. Es que si lo llaman igual, suele ser un instrumento que es copia tal cual. Ya. Entonces, por ejemplo, Curiosity tenía una cámara que apuntaba hacia abajo, una como la que ya vimos en Perseverance, que se veía salir el escudo térmico y tal. Se llamaba Mardi. No, sí, Mardi creo que era. Y una igual la pusieron, no sé si fue en Insight o en Phoenix. Y la Mm, llamaron igual, porque era el mismo instrumento. Creo que era ya. en Phoenix. Digo, no, en Insight. mm, Pero si lo cambian, ya dicen, vamos a llamarlo diferente para que no sea el mismo nombre, No, dos sí, cosas sí, diferentes. sí, en realidad tiene sentido, porque cuando sucede eso con la tecnología que nosotros usamos, en plan, me compra un tablet de marca no sé qué, el modelo no sé cuántos. Ya, pero ¿qué versión? Porque Ah, siempre ya. hay a lo mejor como 5 o 6 versiones y algunas tienen, en esta versión aquello funcionó mal, esta tiene SIM, pero esta otra no. Y lo que tienen es luego una ristra de números. O sea que en realidad tiene sentido, pero bueno, que son estaciones meteorológicas. Sí. luego creo que también había participación española en la cámara, Mm. la cámara La grande. Supercam, ¿no? Creo que se Supercam. llama. Bueno, ¿quieren que pongamos la secuencia del EDL Sí. y vamos comentando? Yo, espera, porque voy a abrir el vídeo en YouTube y así lo voy viendo, sin sonido. O sea, lo escucho por aquí, pero lo veo por allá. ¿Quieres decir que no lo has visto tantas veces como para memorizarlo? Ah, pues no, debo reconocer que ahí fallo mío. Solo lo habré visto como 5 o 6 veces. Pues yo lo he visto un par de veces, no lo he visto más. Bueno, estos son los famosos 7 minutos de terror, pero le han quitado los primeros 4 porque no son tan interesantes, ¿no? Quiero decir, a toro pasado, Hmm. porque o sea, esto es la parte de la entrada en la atmósfera y demás. Aquí estos 3 minutos empieza pues poco antes del tema del paracaídas. Ah, por cierto, el paracaídas hablamos la semana pasada y tú me preguntabas, Alberto, por el tema de que sea supersónico, que qué Sí, implicaciones tenía eso y tal. Pues lo he estado mirando. Recuérdamelo luego y luego te comento un par de cositas sobre eso porque he estado viendo algún paper sobre el tema y guay. es interesante y es complicado. No me extraña que hayan tenido problemas con el paracaídas, ¿eh? Porque realmente parece que es una de las cosas más difíciles de hacer bien con esta, con esta forma, esta estrategia de aterrizaje. Voy a poner una nota jocosa a esto del paracaídas, que es, como todos hemos visto, el paracaídas está pintado en blanco y en rojo. No sé muy bien por qué razón, no sé lo que significa cada cosa o si Que es del significa Atlético de algo. Madrid. Sí, exacto, probablemente eso. Bueno, pues ya he visto hilos de gente conspiranoica loca en Facebook y en Twitter diciendo que eso en realidad es código binario y que significa no sé qué y que fíjate que he hecho no... Y me pareció No, pero como... ¿Pero hablas de paracaídas? el Sí, paracaídas, sí. Es que sí que es código binario. Sí, sí, ¿en sí. Era serio? O Morse, sea, ¿no? ¿no Era es gente Morse o algo loca? así, No, ¿no? es binario, es Es binario. binario. Bueno, Ahí sí, va. es un código, no sé, sí, Era tiene... binario. Pues yo lo vi y no di un duro por esas personas. Yo dije, mira, pobrecitos. No, pero se sabe lo que es, sí, ya lo han dicho. Sí, sí, sí. Era Bueno, por una la... parte decían que era una forma de saber la orientación del paracaídas, que no Hmm, fuera totalmente simétrico, pero que ya que claro. tenían que pintarle algo, pues aprovecharon y pusieron una pequeña fricada, porque Hmm. Ah, pues esta gente es así. Y eso, por cierto, el hecho de por qué tenían que pintarlo de forma simétrica, tiene un poco que ver con lo que he estado mirando sobre qué pasa con los paracaídas, ¿no? Que ahora lo comentamos. vale. Bueno, pues vamos a empezar si quieren. Vamos a ir yendo un poco por esa secuencia de lo que era el aterrizaje. Ahora están todavía con... Estamos viendo la sala de control, ¿no? Digamos.
Sí, esto es la sala de control. Esto lo que está diciendo es que han llegado al punto en el que van a eyectar las masas. Tiene 6 masas de 25 kilos que están puestas para que la nave tienda a estar orientada de la forma correcta al hacer la entrada en la atmósfera, ¿vale? Ujú. Y que se mantenga. Aún así, tiene unos propulsores para ir haciendo pequeñas correcciones, ¿no? Según te vas metiendo, para mantener el curso correcto, ¿no? Entras a, no sé, son 20.000 kilómetros por hora o algo así, y bueno, la atmósfera hace un primer trabajo de frenada, ¿no? Bueno, Sí. esa energía se convierte en calor en el escudo Sí. térmico y pierde mucha velocidad. Pero las masas estas son para que tenga más masa en un lado que en otro y planee mientras hace la reentrada. O sea, primero suelta 2 masas de tungsteno, o wolframio sería en español, ¿no? Primero suelta 2 masas para desequilibrar un lado, entonces queda como planeando con la parte superior más hacia adelante, y luego Mm. cuando ya tiene que volver a estar directamente apuntando al frente, suelta las otras 6. Sí, Y, es y para, vuelve a tener... digamos, para optimizar el ángulo, ¿no? Porque o sea, como tiene forma ligeramente achatada, no totalmente, pero un poco de plato, pues si entrases cortando la atmósfera, te frenaría muy poco, pero si entras justo perpendicular, el calor es excesivo, ¿no? No, era para dirigir la reentrada. Porque Ah, si está planeando, luego con los cohetes lo giras un poco y entonces planea hacia ese lado y hacia otro. Entonces hace ajá, una serie de maniobras como si estuviera haciendo, como si estuviera descendiendo por una ladera haciendo esquí. vale. Y haciendo eso es como logra apuntar más al sitio que quieren. Vale, o sea, es una cuestión de control Sí. del... Claro, porque si entras de cualquiera de las otras dos maneras, tu control es mucho más limitado. Yo creo que es la orientación, ¿eh? De ese, porque efectivamente tiene forma como de plato, ¿no? Es como Sí. una concha, pero que se tiene que ir moviendo, poniendo la panza contra la dirección de movimiento para que sea lo que se caliente, ¿no? Mm. Entonces, en la primera fase tienes que mantener esa orientación, que es como bastante asimétrica, entonces, bueno, que de alguna forma esas masas las usas para pasar de un modo inicial en el que tienes que hacer esa forma de entrar a luego la siguiente fase en la que ya lo que vas a hacer es abrir el paracaídas y te interesa una orientación diferente, ¿no? Sí, pero Mm. eso era, o sea, primero va equilibrado porque la sonda va girando mientras va por el espacio y eso no puede tener más peso en un sitio que en otro porque empezaría a bambolearse. Mm. Entonces, cuando va a empezar la entrada atmosférica, suelta 2 masas bastante grandes de un lado, entonces en la reentrada, la parte que ha soltado más masa queda más atrás y la parte superior, que tiene las otras 6, queda más adelantada. Entonces hace ese planeo que hace que se caliente menos también, pero de esa forma, al girarlo con los cohetes, puede orientar la trayectoria también. Entonces, cuando ya va a Vale. saltar el paracaídas, suelta las otras 6, la propia atmósfera hace que vaya directamente apuntando en la dirección de movimiento y el paracaídas queda directamente detrás en vez de hacia en ángulo. Vale, ya te entiendo. O sea, dices que hay una primera suelta al principio de tocar la atmósfera y luego esta Exactamente, sería la segunda suelta, que es la que ya te exactamente. prepara para el paracaídas, sí. Vale. Y dice que también eso, bueno, sí, ahora vamos a seguir. Uy, perdón. Este es el despliegue del paracaídas. Hmm. Que es espectacular, ¿eh? O sea, que se ve con un nivel de detalle. Vale, ahí es donde dicen que, bueno, que han abierto el paracaídas. Lo paro, lo voy parando para ir comentando. Sí. Ahí es donde dice que han abierto el paracaídas y que ven una reducción significativa de la velocidad. Y se oyen aplausos, porque este es uno de los puntos de nerviosismo, ¿no? El funcionamiento del paracaídas, porque, bueno, es lo que ha dado problemas. Yo tengo una pregunta en este sentido. O sea, sé que en el descenso el aparato estaba emitiendo unas señales de frecuencia predeterminada para saber a qué velocidad iba por efecto Doppler, ¿no? Sí. Lo que no sé es si emitía algo más. O sea, cuando dice ha desplegado el paracaídas, porque también ha mandado una señal diciendo, oye, he desplegado el paracaídas. Lo que hacía era asignaron una frecuencia diferente a cada fase. Entonces está emitiendo Ah, un tono y cuando cambia de frecuencia es que ha pasado a la siguiente fase. vale. Entonces va cambiando de frecuencias, como saltando de una a otra, y ya en tierra, cuando reciben esa frecuencia concreta, saben que ya está en esta otra fase del descenso. Claro, pero Entonces, podría haber sucedido que hubiese cambiado al tono de he sacado el paracaídas, pero realmente no lo hubiera sacado.
O sea que es un poco... A Estoy ver, bien... el tono está y la programado velocidad. para que lo haga cuando Claro. ocurra. Claro, sí, Pero ves, pero que a ves veces esa también cosa no... ves también la velocidad por el efecto Doppler. Claro, Sí, por sí. eso. Por eso dice, estamos viendo una reducción significativa en la velocidad. Sí, sí. Vale. Mm. Esto es, o sea, en este momento ya está por debajo de Mach 2, que es o sea, el número de Mach es el número de cuántas veces por encima de la velocidad del sonido vas. El paracaídas lo abren aproximadamente a Mach 2. Es supersónico, pero no hipersónico. O sea, tienes que haber frenado antes con el escudo de calor, con la atmósfera, tienes que haber frenado antes hasta Mach 2, que es la velocidad del sonido en Marte es unos 800 kilómetros por hora, es un poquito menor que en la Tierra, pero parecida. O sea, que son unos 1600, 1700 kilómetros por hora la velocidad en la que abres el paracaídas. Vale, ahí dicen que han separado el escudo de calor Mm. y o sea, digamos que se ha ralentizado a velocidad subsónica y entonces ahí es cuando suelta el escudo de calor. Que la imagen del escudo de calor y del paracaídas, o sea, están en tan buena calidad que yo en aquel día dije, es que veo Marte en mejor calidad que la pared de mi casa. Y realmente tenía esa sensación. Sí, pero creo que Curiosity ya tenía esa calidad en la cuando se ve el escudo térmico desplegarse, creo que ya tenía esa calidad. Lo que pasa es que tenía muchos menos fotogramas por segundo. Ujú. Sí, aquí estas cámaras tienen 30 frames, las que miran hacia abajo. Mm. Se disfrutó menos el de Curiosity, digamos. Claro. Mm. Vale, dice que al soltar el escudo de calor, que es lo que lleva en la panza, dice esto permite a las cámaras el ver al radar y las cámaras, el ver la superficie, el ver por primera vez la superficie. Claro, imagínate que la superficie es azul o verde. Dices, esto nos hemos equivocado de planeta. Exacto. Y pensarían de calibrador mejor, habrá sido. También. Vale, está diciendo eso, ¿no? La velocidad y la altitud, unos 9 kilómetros y medio, ¿no? Estamos ya. Y vale, este es otro momento de aplausos también, porque es otro momento importante, ¿no? Ahí donde dice que el radar tiene lock, o sea, Se ha activado, ¿no? No, que detecta la superficie. que detecta Vale. la superficie, que sabe dónde está y que tienen, vamos, que tienen claro dónde están, que es otro de los puntos críticos que necesita que el radar funcione bien para conocer la altitud y demás. Pero es previo a que haya encontrado, digamos, la solución de dónde tiene que Sí. aterrizar, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí dice que sigue bajando con el paracaídas y que espera, creo, o sea, no recuerdo bien, no sé si, creo que dijo que pronto esperan tener el lock, el funcionamiento del Terrain Relative Navigation Sí. y que en ese momento será el priming de los propulsores. Que el prime es como una preparación de los motores, no sé muy bien lo que significa, creo que es inyectar el combustible No, o algo así. calentarlos y tal. Calentar, es como una preparación para que empiecen a Mm. funcionar. Yo creo que es un verbo genérico y que en cada instrumento significará una cosa. Sí. Eso. Ahí está. Sí, dice LDS Valid, que LDS es bueno, son las siglas, no me acuerdo, así como el sistema el sistema este de guiado, ¿no? Con el Terrain será. Relative Navigation, y que ya está funcionando. O sea, que ya sabe dónde está. Las cámaras están viendo dónde está y ya lo tiene claro. Vale, eso y que ya han preparado los motores. Eso es la separación de la parte trasera, que es donde está el paracaídas. O sea, ahora va a soltar el paracaídas.
Y que, por cierto, durante todo este momento antes de la separación, estaba la cámara apuntando hacia un cráter donde se veían unas dunas muy bonitas. O sea, el cráter estaba claramente lleno de polvo y se veían unas dunas muy, muy dunas, ¿no? Muy del Sáhara. Vale, esta es otra parte interesante, ¿no? Aquí dice que se ha separado la parte trasera con el paracaídas y dice que está haciendo la maniobra divert maneuver, ¿no? No es la maniobra divertida, es la No. maniobra de evasión, la maniobra una maniobra evasiva. Esto es que cuando suelta a ver, como decíamos, esto es como La Sí, la cubierta cubierta trasera. trasera, podríamos decir. como dos platos, ¿no? Uno debajo que es el escudo térmico y el de arriba que es donde va pegado el paracaídas, ¿no? Bueno, pues ya había soltado el escudo térmico, luego soltó el de arriba, se queda solo lo que es la nave, que va a funcionar ahora con sus propios motores. ¿Qué pasa? Que van más o menos la misma trayectoria, esa parte trasera con el paracaídas, que ahora es chatarra, que la nave. La nave va a empezar a frenar con los motores, con lo cual acabará adelantándole la otra. Y lo que yo estaba leyendo en los papers, porque he visto por ahí en artículos que dicen que es para no chocar, Sí. pero creo que no es para no chocar en el aire, es para que no, cuando aterrice la nave, no aterrice encima del Claro. paracaídas y el shell y todo eso y se enrede y se rompa. Entonces lo que se hace es que se separa la nave para ir en, bueno, unos 300 metros o algo así, para asegurarse de que no interfieren, ¿no? Pero se refiere sobre todo al aterrizaje, a no caer en el mismo sitio. Sí, O yo entiendo de todas maneras que la probabilidad de coincidir no debe de ser grande, pero lo que quieren es hacerla prácticamente cero, ¿no? Que Claro, como eso depende ya del viento y todo, donde caiga el paracaídas. Sí, pues son como 300 metros lo que se separan con esta maniobra de evasión. Ahora estoy a 300 metros de la superficie. Vale, esta es otra cosa interesante. Va a empezar lo que llama el Constant Velocity Accordion. Eso es una parte de la maniobra que es como un margen de corrección que se da porque todo esto está calculado desde el momento en que tú haces la entrada y despliegas el paracaídas. Hay como una trayectoria ahí calculada, ¿no? Y entonces tú tienes que llegar al final de esa trayectoria a una cierta altitud, pero que porque la vida es imperfecta, a veces las cosas no cuadran con las matemáticas, y ellos estiman que hay una incertidumbre de 50 metros en altitud, que puedes estar 50 metros más arriba o más abajo de lo que esperas. Entonces, ese accordion es un poco un margen que se deja para corregir esa diferencia de altitud y que tú, digamos, te reenganches a donde deberías estar. Claro, o sea, antes estaban contando desde una cierta altura en la atmósfera y quieren ajustar eso a la altura desde el suelo, que es lo que nos interesa. Entonces, según incluso la zona que haya elegido finalmente, eso estará más arriba o más abajo. Entonces hay un margen para enganchar toda la trayectoria desde arriba, que va medida desde un punto en cierta altura, a la parte final que te interesa desde el suelo. Exacto. Es como conectar la solución en la que tienes el potencial medio del infinito. Sí, sí. Por una parte tienes la trayectoria que viene del infinito y por otra la del sistema de referencia centrada en el laboratorio, ¿no? Y tienes que encajarla. Y eso, bueno, ya aquí ha soltado el paracaídas y ya se está moviendo la nave en plan ciencia ficción, con sus propios propulsores, ¿no? Con esos motores ahí. Ya va. Sin que se vea nada de fuego. Sí, esa es otra, ¿no? No se ve fuego. Sí. Pero, a ver, la culpa es de la NASA. Ellos en las animaciones ponen fuego, bueno, fuego. No es fuego, pero es como plasma incandescente saliendo de los propulsores, que luego las imágenes no se ve y mucha gente ha preguntado por eso, ¿no? Claro. Pero no se ve por el tipo de combustible que utilizan, por la atmósfera de Marte, por ambas cosas. El tipo de combustible saca como gases, dijeron que era hidrógeno y nitrógeno o algo así. Entonces son dos gases transparentes, o sea, invisibles. Vale. Entonces, es hidracina el combustible, que es un compuesto de hidrógeno. Al final lo que hace es quemar hidrógeno, y, bueno, es un poco más complejo que hidrógeno, pero... Sí, hidracina creo que es H2N2, ¿no? Así que es
tiene sentido que expulse Claro. hidrógeno y nitrógeno. Exacto, Entonces- eso, bueno, yo lo que respondí cuando la gente me preguntaba en Twitter es que eso depende de la densidad y la temperatura de los gases de escape que tú tengas. Y eso depende de la situación. En la Tierra estamos acostumbrados a ver cohetes despegando, que aquello echa una especie de llamarada incandescente muy bonita y muy espectacular, pero pues estás levantando un cohete desde la Tierra, con una gravedad muy fuerte, Claro. y entonces la densidad y la temperatura de esos gases de escape hacen que sea visible. Emite, ¿no? Emisión de cuerpo negro y aquello es brillante. También dijeron que con la atmósfera tan tenue de Marte, en la Tierra vemos a veces, incluso los de la lanzadera espacial, que era agua lo que emitía, porque combinaba hidrógeno y oxígeno, se veía una parte incandescente en forma de cono, o lo llaman diamante en inglés, por la forma cónica que tiene, que eso ocurre porque sale a menos presión que la que hay fuera en la atmósfera, entonces es como que se cruza la trayectoria de los gases, haciendo una especie de trenza. Eso en Ajá. Marte no ocurre porque la atmósfera es muy tenue y aunque haya salido a mucha temperatura del gas, no tiene esa recompresión a una cierta distancia del cohete. Entonces no se ve esos diamantes tampoco. Ajá. Em, entonces, bueno, esa fue un poco la explicación así muy básica que di. Luego viene el blog de Daniel Marín, que por cierto, pues siempre les recomendamos para todo este Sí, tipo de cosas, porque es o el blog de Daniel o irte a los papers. sí, No sí. hay, no hay otra cosa. Y hay, digamos, una transición suave entre, entre uno y el otro. Transición gradual, sí. Y él ahí explicaba lo de la hidracina, ¿no? Que produce nitrógeno y oxígeno y eso, supongo que en la atmósfera de Marte y con los volúmenes que hay que producir para mantener eso volando, pues supongo que acabas con unos gases de escape que no se ven, que no son. Pero como decía yo, igual que si ves en un avión una reacción, no ves fuego Claro. saliendo de los motores, ¿no? Porque no es, Sí. que depende de la situación. Mm. Es que a lo mejor también depende un poco de si sueltas gas o sueltas algún tipo como de hollín o algo por el estilo, ¿no? Sí. Porque claro, las combustiones a las que estamos acostumbrados sueltan un montón de hollín. El hollín son trozos de carbón que se puede calentar y brillar. Mientras que si sueltas simplemente un gas, pues es una cosa, es un poco diferente la Sí, pero el gas de física y la escape de los óptica de eso. cohetes no está sucio, suele ser, pues como Pero es decía yo, queroseno, suele ser queroseno. O sea, de la lanzadera se veía la parte inicial así incandescente y luego ya nada. Lo que se veía eran los dos propulsores sólidos, que eso sí que era una sustancia diferente. Mm. Pero ves, por ejemplo, los Falcon de SpaceX, eso es queroseno y oxígeno. Y al principio se ve la llamarada brillante, pero después no deja humo, no deja estela. Exacto, es que el queroseno quema mejor que otras cosas que la gasolina, pongamos, por ejemplo, Mm. y por lo tanto deja menos hollín y estas cosas, pero es que hay cosas todavía más limpias, como por ejemplo el juntar oxígeno e hidrógeno y formar agua, ¿no? Claro. Sí, el tema, o sea, el tema de combustible de cohetes daría para hablar largo y tendido, pero tiene que ver básicamente con cuánta energía eres capaz de almacenar Mm. por gramo. Tú quieres tener poca masa que llevar contigo y que eso libere mucha energía, Mm. pero a la vez también quieres que el volumen Claro. no sea enorme, ¿no? Mm. El volumen que tiene que ocupar eso. Y de hecho, bueno, suele ser habitual que en estos cohetes con muchas fases, que tengas diferentes fases, el compromiso te lleve a usar en algunas fases queroseno y en otra hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Mm. Dependiendo un poco o sea, hay que hacer las cuentas y ver qué es lo que más a cuenta te sale, pero los parámetros son eso básicamente, la energía específica que obtienes cuando lo quemas y el volumen que ocupa ese material. Ujú. No sé si iba a decir algo más sobre. Me olvidé de esto. Bueno, nada, y está diciendo, pues eso, ¿no? Que va a hacer esa maniobra de ese Constant Velocity Accordion, que es ajustarse a la altura que tiene que tener, y que luego empieza lo más chulo y lo más alucinante de todo, que es el Sky Crane, ¿no? La grúa espacial, Ujú. la maniobra de grúa espacial. A 20 metros de la superficie, o sea, ya está la grúa bajándolo. Que tenemos señales del MRO. Mm. Vale, esa última parte es cuando dice. Ay,
Carl Sagan no narraba esto, eso es otra cosa. Fallo técnico. Esa última parte es cuando dice el famoso Tango Delta, que además es como titula el blog Daniel Marín en su entrada sobre este tema. Tango Delta es terminología de esta Alfa Bravo Charlie Delta, ¿no? Es TD, o sea, Sí, touchdown, Terminología ¿no? de aviación internacional. Y efectivamente, Tango Delta es TD, que es touchdown, que además en Estados Unidos les gusta mucho porque es lo que hacen también cuando en el fútbol americano, no sé si en sí. rugby será lo mismo porque no conozco el rugby, pero el equivalente a un gol es un touchdown, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque dice, tenemos la palabra touchdown, vamos a abreviarla, a decir solamente TD. Pero ahora, para no confundirnos, vamos a convertir cada letra en una palabra de nuevo, diferente al original. Sí. Pues di No, touchdown. pero en aviación civil es que eso es bueno porque los angloparlantes tienen una cosa, que es que tienden a comerse vocales y, Sí, sí. y eso hace que cuando la comunicación no es muy limpia, da lugar a confusión. Si no tienes redundancia es fácil confundirte, ¿no? Entonces, este lenguaje de aviación internacional o el lenguaje de OTAN que dicen, lo que hace es que las letras, primero añades redundancia porque una letra la conviertes en cuatro, pero también la llenas de vocales y haces que sea más claro el Claro. significado. Pero O sea, se usa decir para evitar confusiones. touchdown creo que sería bastante Sí, pero yo creo unívoco. que Tango Delta se entiende mejor que touchdown, ¿no? Sí, no sé. También es. Yo creo que eso también se hace porque se cuenta con que puede haber cortes en la comunicación. Y Puede ser. si oyes tango, pues a lo mejor puedes imaginarte que ha dicho tango, aunque hayas perdido la parte de delante, ¿no? Puede ser. Eso Pero sería bueno. un tema, seguro que está muy estudiado. Iba a decir que es un tema interesante a estudiar, pero seguro que está muy estudiado. Aquí hubo una cosa que... ¿Ha terminado el vídeo, por cierto? ¿Cómo? ¿Ha terminado el vídeo? Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué vídeo? El de... Sí, O sí, sea, sí, perdón, sí. vale, que cuando estaba la retransmisión... ¿El que estabas poniendo tú? Ha terminado el vídeo, el de los conejitos. Que estábamos. Que digo, cuando dijeron Tango Delta y tal, estaban... O sea, lo dijeron, estuvieron celebrando, pero luego se quedaron un momento más en tensión. Porque, claro, tocó tierra las ruedas del rover, pero luego tienen que saltar cargas explosivas con guillotinas para cortar los 3 cables que sujetan el rover y el cable de datos que estaba transmitiendo todo desde la Sky Crane, digamos, Sí. hasta el rover en sí. Y luego tiene que alejarse sin apuntar los cohetes al propio rover y sin caerle encima y sin chocar al lado. Entonces, touchdown, sí, muy bien, pero espérate unos segundos más a que la grúa se aleje y caiga en un lugar seguro. Y entonces Sí. ya celebraron bien. Sí. Sí, cierto. Bueno, esta ha sido un poco la secuencia. De lo del el paracaídas quería comentar que efectivamente el problema es que se producen inestabilidades y uno de los problemas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estos paracaídas es lo que lo llaman la oscilación de área, no sé por qué, pero lo que quiere decir es que cuando despliegas un paracaídas supersónico, tiende a producirse un movimiento torsional porque, bueno, tiene que ver con esto que hablamos el otro día de que al ser supersónico no da tiempo a llegar a un equilibrio con el fluido que está pasando a su través. Entonces, el paracaídas tiende a oscilar eh, respecto a, bueno, en torno al centro de masa, entre el paracaídas y la nave, tenderían a hacer una oscilación torsional, ¿no? En el que uno gira hacia un lado y otro hacia el otro. Y eso puede someter pues, el anclaje del paracaídas a la nave y la propia nave a tensiones, ¿no? De tensiones mecánicas muy importantes. Y además este fenómeno, estas oscilaciones de área, dependen mucho del número de Mach. Se aumentan muy rápidamente con el número de Mach y eso limita a qué velocidad lo puedes abrir, porque llega un momento en que es demasiada carga y rompes algo, ¿no? O bien se rompen las cuerdas, o bien se rompe el paracaídas, bueno, el paracaídas probablemente no, pero el anclaje a la nave. En algún test revienta el paracaídas entero. Ah, revienta el paracaídas, vale. Hay algún test que lo sueltan y dice ¡pah! Y se rasga. Y Vale, todos. pero eso probablemente no es por las oscilaciones, ¿no? Eso tiene pinta de que es por la propia estructura del material de paracaídas, ¿no? Sí, De que sí. no es suficientemente resistente. Hmm. Eh, Por cierto, dicen por el chat que he dicho mal lo de la hidracina, que la fórmula es N2H4, que efectivamente hay hidrógeno y nitrógeno, pero eran diferentes las proporciones.
Bueno. Pues el tema de, o sea, el diseño de paracaídas que han hecho está limitado. El tema de necesitar un paracaídas de 20 metros de diámetro, que por cierto yo dije 8 metros la semana pasada porque tenía en mente un 20, pero 20 metros me sonaba una barbaridad tan grande que como hay confusión entre pies y metros con estas cosas, que pensé, deben ser 20 pies. Pero serán 20 pies y unos 7, 8 metros, ¿no? Por eso dije los 8 metros, no, eran 20 metros. Y el diseño está limitado un poco por estas oscilaciones y estas inestabilidades que se producen. Entonces, con este paracaídas, el límite es algo así como Mach 2,2. Ajá. El número máximo que lo pueden abrir. Y por eso, bueno, pues por eso empieza el Mach 2 más o menos. De 1,4 para abajo, ya estas oscilaciones prácticamente desaparecen. O sea que a velocidad un poco supersónica va bien, pero cuando pasas de 1,4 es cuando empieza a ser un problema. Ujú. Supongo que ese número, ese 1,4, dependerá un poco de la situación en concreto, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Bueno, estamos llegando al final de la hora. ¿Quieren hacer un comentario más sobre esto? ¿Alguna reflexión rápida? Yo, bueno, quería decir que con el vídeo desde la grúa, mirando hacia abajo, que de repente el polvo engulle al rover de todo lo que se está levantando y se ven, desde la cámara hacia arriba se ven piedras volando por delante de la cámara, uno ya entiende por qué REMS perdió un sensor cuando aterrizó Curiosity. Sí. Que dijeron, puede que se haya llevado una pedrada durante el aterrizaje y por eso ese sensor ya dejó de funcionar. Y claro, uno piensa, pero está encima del rover. Se lleva una pedrada estando en la cubierta. Y claro, ahora vemos lo que está pasando realmente durante el aterrizaje y es que hay piedras volando por todas partes. Sí. Ya. La gravedad es menor, las piedras pueden ser pequeñitas y la Claro. intensidad es grande. Realmente las dos únicas cosas que fallaron, entre comillas, en este caso con Perseverance, en todo el proceso de entrada, descenso y aterrizaje, fueron dos detallitos. Uno, lo que comentamos del micrófono por el fallo del becario, y una tapa de una antena que salió volando, no sé exactamente de cuál de las antenas, pero la protección que tenía en un momento dado salió volando y bueno, se perdió, pero Sí. no pasó nada. Y uno de los muelles del escudo térmico también se soltó, de los 8 que tiene. Eso dicen que se ve en el vídeo cuando se aleja. Pero eso, cosillas que la tienen en cuenta diciendo, esto sabemos que hay una probabilidad de que se suelte, mantenemos la esperanza de que no ocurra, pero sabemos que puede pasar y que sería normal que pasara. Ya. Bien, gracias por seguirnos acompañando y yo quería, para terminar, ¿no?, con este tema de Marte, por lo menos por hoy, porque sospecho que este es un mundo al que vamos a volver. Son palabras que luego verán por qué las digo. Pero por ir terminando con el tema, he visto muchos comentarios, ¿no?, de gente que ha visto toda esta avalancha de imágenes que estamos recibiendo de Perseverance. Quizás también ya se veía venir de algunas de las misiones anteriores, pero en esta en particular, y esta idea de que está en un cráter y un delta y un lecho de un río seco y demás, es verdad que transmite la impresión de que parece un sitio real, no parece nada del otro mundo, ¿no? Por usar la expresión coloquial, pero que parece un sitio como muy real, ¿no? Yo comparto totalmente esa expresión. Parece Lanzarote, o sea, es que de hecho, que hayan llamado Timanfaya a esa zona, ahí al lado de donde está Percy, parece muy, no sé, muy adecuado, ¿no? Y yo, la primera vez que tuve esa sensación, recuerdo que fue con las imágenes del cometa, el Churyumov-Gerasimenko, 67P, donde veías efectivamente acantilados, piedras, cosas como muy, muy normales, ¿no? Y ahora esta misión me la está transmitiendo también muy, muy poderosamente. Y ahora les quiero preguntar qué opinan ustedes de eso, pero antes, quizás podríamos tener la opinión del más grande de todos, porque a mí me llama mucho la atención que en Cosmos, Carl Sagan, últimamente no sé por qué, pero hablo mucho de Cosmos, no sé. Es como si te lo hubiera vuelto a leer. Como si me lo hubiera vuelto a leer, se me viene mucho a la cabeza muy a menudo, ¿no? Pero sí que hay un pasaje de Cosmos que a mí además recuerdo que me llamó la atención incluso de pequeño cuando lo leí, porque Sagan estuvo muy involucrado en las misiones Viking, que fue la primera vez que aterrizamos en Marte, y
casi la primera vez que el ser humano aterrizó en otro planeta, porque había habido antes una de las Venera, no recuerdo cuál, que se había posado en Venus, no sé si el año antes o 2 años antes, ¿no? Y fueron un poco como la primera vez que tuvimos fotografías nítidas de otro planeta. Em, y entonces tengo ese pasaje de Cosmos y además lo tengo narrado por nada menos que por José María del Río, que es la voz en español de España, que hizo el doblaje de Sagan. Y esto no está sacado de la serie, está sacado de la audioguía de la exposición, porque aquí tenemos expuestas esas primeras fotos, algunas de esas primeras fotos originales del JPL, y en la audioguía hay una narración de José María del Río, digamos, poniendo voz a esa reflexión de Carl Sagan, ¿no? Y me gustaría ponérsela porque para mí me pareció muy evocadora, ¿no? Vale, pues era un poco el audio que quería poner con ese comentario, ¿no? Por cierto, si les resultó un poco chocante eso del explorador canoso con una mula, es un tema de traducción ahí que, a ver, está bien traducido, pero realmente refleja lo que dice Sagan, él hace uso de un estereotipo que hay en Estados Unidos, que es de estos buscadores de oro, cuando la fiebre del oro en los 1800 y pico, yendo a California y tal, pues se acabó desarrollando un estereotipo que era el buscador de oro, ¿no? Que va allí y tal, con su mula a buscar oro y no sé qué. Pero luego ya después de que pasó la fiebre de oro, bueno, ahí fueron miles, ¿no? De personas intentando hacerse ricos y tal, pero porque corrió un poco la voz de que aquello era, te metías en el río y sacabas paletadas de oro, pero luego se vio que aquello no era así y con el tiempo pues aquello fue decayendo, ¿no? Pero hubo gente que quedó allí que muchos años después, ¿no? 20, 30 años más tarde, pues seguían allí viejitos con el pelo canoso y por eso ellos tienen una expresión en inglés que es grizzled prospector, ¿vale? Un prospector es un buscador de oro y grizzled hace referencia a que está canoso, es como trasnochado, o sea, una persona que ya está fuera de época, que se ha quedado ahí un poco anquilosada en el pasado y es un estereotipo que tienen de persona así como muy bruta, alguien desdentado, con la mula, con el pelo, y que además los Simpson han hecho también, volvieron a hacer resurgir un poco ese estereotipo, ¿no? Y por eso dice Sagan eso, que no le hubiera sorprendido ver aparecer allí quizás un buscador de oro trasnochado con su mula, ¿no? Quizás hubiera sido una traducción más así. Pero Y bueno, habría pasado de ser trasnochado a ser primera página de todos los periódicos. sí, pero bueno, decía eso, que le parecía, veías un paisaje ahí de rocas y piedras y parece que es un sitio de la Tierra, ¿no? Que no es un sitio tan de otro mundo, ¿no? No sé si ustedes tienen esa sensación. Yo lo que tengo la sensación es de que con cosas como esta aprendemos pues qué aspectos de aquello a lo que estamos acostumbrados son propios de la Tierra y cuáles en realidad pues deben de ser extremadamente comunes, ¿no? O sea, lo que tú has dicho de Churyumov-Gerasimenko, pues los acantilados, las grandes piedras que han caído de un sitio porque se ha roto algo y tal, pues eso debe de ser extremadamente común. Cosas como lo que se ve en Marte, en plan deltas, lechos de antiguos lagos, pues hombre, no será tan común, pero tampoco será una cosa totalmente inaudita. Entonces, bueno, estamos, digamos, como calibrando nuestros instrumentos, ¿no? En ese sentido. Hemos pasado de creer que todo lo de la Tierra es súper único a, bueno, estamos viendo qué cosas de la Tierra son realmente únicas y cuáles no lo son tanto. Héctor. Bueno, con este tema, hubo una cosa que me gustó mucho de los libros de la trilogía de Marte, de Kim Stanley Robinson, que aprovechando el texto, o sea, estamos acostumbrados a las imágenes, que sí que son muy parecidas a la Tierra, pero en el texto describía todas las sensaciones que tenían los astronautas. Entonces, el frío al pisar el suelo, o sea, la temperatura tan baja que hay en Marte, o que crujía ligeramente porque es una especie de costra y... O sea, todas las sensaciones que no vemos en imágenes, creo que son las que lo hacen realmente alienígena. O sea, la gravedad diferente, el aire que apenas oye nada. Todos esos son los elementos que nos faltan a lo mejor en las ondas que mandamos. Ahora tenemos el micrófono, que empezará a oírse un poco las brisas y tal, pero la sensación de estar ahí, a mí me gusta pensar en esas cosas cuando veo las imágenes porque no es... O sea, me gusta tener la sensación contraria, o sea, que no sea tan mundano, sino pensar realmente lo que implica, lo que está sufriendo la sonda que tenemos ahí posada o circulando, porque son situaciones bastante extremas. Sí, de hecho, el micrófono que decías ya ha mandado el primer sonido.
Y lo que comprobamos es que lo que más ruido hace en Marte es Perseverance, porque es lo que se Claro. oye en primerísimo plano y los ruidos del viento de Marte, pues hay que quitar todo el ruido de Perseverance para escucharlos bien. Ujú. Bueno, pero eso es normal cuando tienes el micrófono en el sitio, ¿no? Siempre Claro. los ruidos a lo que está pegado el micrófono van a dominar todo lo demás, ¿no? Es verdad, pero piénsalo y en realidad seguramente no haya tantas cosas que hagan mucho ruido en Marte, con Sí. una atmósfera relativamente tenue y sin, digamos, vegetación que pueda agitarse, pues bueno, Hubiera tampoco... estado bien que se hubiese grabado el sonido de la explosión de la grúa cuando aterrizó, porque tenemos fotos. Hay fotos de las hashcam, digamos, de las cámaras de Hazard, o sea, las que usa para ver los peligros, que están montadas en la parte de abajo del rover, Mm, apuntando hacia adelante y atrás. Y se ve que hay un par de fotos que se ve la columna de humo y hay unas animaciones ya hechas con dos fotogramas distintos y se ve mm. moverse el humo de cuando... Claro, la grúa puede ir o hacia adelante o hacia atrás, porque si va hacia un lado, apunta con las toberas hacia el rover. Sí. Entonces, creo que eligió ir hacia atrás en este caso, y hacia atrás es donde apuntan las cámaras del rover que toma las primeras fotos. Entonces, de esas primeras imágenes, las que llegaron ya el fin de semana y el lunes y tal, hay un par que se ve la columna de humo de cuando ha explotado los tanques de combustible al chocar la grúa con el terreno. Que esto ya se vio en una foto en Curiosity, pero era mucho más borroso. Ahora está en más detalles, se ve el humo y todo. Eso también es muy terrícola, ¿no? Que Claro. una cosa caiga y que produzca una explosión y que salga humo, ¿no? Eso Sí, eso, también es muy de la Tierra. Muy de Hollywood, diría yo en particular. claro, o sea, hay detalles del aterrizaje que dices, es que esto es... También da la sensación de ser mucho más familiar de lo que se esperaba uno. Hmm. Porque el polvo levantándose y arremolinándose, eso no lo habíamos visto bien en la atmósfera marciana, que es más tenue y tal. No lo habíamos visto realmente cómo sucede en tiempo real. Hmm. Se ve que Sí, esto son es, ondulaciones más tenues, más suaves, pero sigue habiendo humo y tierra y de todo. sí. Esto lo que, o sea, podemos volver a lo que decía Gastón la semana pasada, ¿no? Los marcianos tienen que estar flipando con el espectáculo que hemos montado allí. Bueno, venga, pues vamos a ir pasando de tema entonces. Francis, ¿quieres decir algo rápidamente? No, Sí. yo os digo, de ese tipo de temas muy astrotrastornados, yo soy de la opinión de que hasta que no haya resultados científicos, me parece poco interesante todo este tipo de cosas, ¿no? Sé que es un gran hito, que va a pasar a la historia de la astronáutica, pero probablemente ya nadie se acuerda de cuando ocurrió con la Spirit o con Curiosity. Mm. Hay gente que habla, esto es espectacular y es un hito histórico, sí, un hito histórico, pero dentro de un año ya nadie se acuerda, ¿no? Realmente lo interesante es lo que descubra, ¿no? Claro. Y eso sí quedará para siempre y nos acordaremos, ¿no? Que aquí es, o sea, aquí una cosa que me da, me hace ponerme más serio con este tema es que si hubo vida pasada en Marte, es que esta misión podría descubrirla. Eso hay veces que me doy cuenta que digo, ostras, que siempre estamos diciendo, bueno, puede que hubiese, pero como esta misión va a buscar moléculas solamente o signos de habitabilidad, nada más, pues no sería capaz de detectarla aunque hubiese. Pero es que esta ya sí que va a buscar signos de vida pasada. Mm. Entonces ya estaba más, tiene instrumentos capaces de. Entonces, Sí, Sí, sobre todo eso, cuando recojamos las muestras y las analicemos en tierra, eso claro. será muy relevante. Faltan muchos años para que ocurra. Y un Mm. punto clave es poder, quizás haya habido algún tipo de panspermia desde Marte hasta la Tierra y Claro, eso es lo que siempre. Sí, tengamos sí. ya rastros de eso, pero no lo sabemos, no somos Claro, eso es lo que siempre conscientes. digo. Es que cuando Marte y la Tierra eran habitables hace más de 3.000 millones de años, es que estaban los meteoritos y asteroides provocando intercambio de material entre ambos. Es que sabemos, tenemos meteoritos en la Tierra que vienen de Marte. ujú, Hmm. sí. Entonces, cuando Marte era habitable, había cambio de material entre Marte y la Tierra. Eso Mm. para mí aumenta mucho la posibilidad de encontrar algo. Lo hemos comentado alguna vez, sí.